y comencemos el tiempo ordinario que precede a la Cuaresma. Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo del niño recién nacido. Pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Comencemos la celebración de estos misterios cantando juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para compartir esta Eucaristía, nos reconocemos pecadores, pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Abran el corazón de Jerusalén. Del libro del profeta Isaías. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Abran el corazón de Jerusalén. Y digan a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, y que ya es satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido la mano del Señor. Castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyen el páramo, una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que todo lo torcido se enderece y los cabros se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres de Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anúncialo a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos sus cordillos recién nacidos y atenderá sus leches a sus madres. Palabra de Dios. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada, las nubes son tu carro, los vientos tus alas y mensajeros, y tus servidoras las ardientes llamas. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas, y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho, está lleno de animales pequeños y grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice al Señor, alma
retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Quien a la acción ofrecida por Jesucristo cambia su modo de vivir desde el día de su bautismo. Por el nuevo nacimiento y el don del Espíritu Santo, iniciemos el camino de santidad que culmina en la gloria del reino de Dios. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida de gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para rendirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregando a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. El Evangelio nos relata el acontecimiento histórico cuando el Bautista sumerge a Jesús en las aguas del río Jordán. Contemplemos los signos que acompañan el bautismo de Jesús. Escuchemos atentos. Ya viene otros más poderosos que yo, dijo Juan el Bautista, el que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía:
Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Hermanos, hoy, como ya nos dijeron al principio de la Eucaristía, estamos cerrando el tiempo de Navidad y abriendo a nivel de celebraciones una nueva etapa, la del llamado tiempo ordinario de la Iglesia. Vamos primero a hacer una valoración de la celebración en ese contexto para poder disfrutar lo que a partir de ahora hasta antes de la Cuaresma vamos a llevar. Navidad nos llevó a recordar y celebrar un gran misterio de la fe. Dios ha venido a nosotros, se ha hecho como nosotros, ha querido revelarnos todo el misterio escondido de toda la eternidad. Y por eso bien, el apóstol Pablo sintetiza su misterio de esta forma: en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y así, la experiencia de Navidad nos invitaba a contemplar ese gran misterio, a descubrirlo para que se convierta en nuestra esperanza y alegría. Y esa fue la fiesta del pasado domingo, la Epifanía, la manifestación de Dios en el pequeño Jesús. Esto ya nos trajo como conclusión valorar que nosotros, para hablar de Dios, entonces no tenemos otro punto de partida que no sea Jesús. Y todo lo que queramos decir de Dios, habrá entonces que recurrir a su vida, obra, palabras, porque ellas son las que manifiestan esta verdad escondida. Y lo dijo uno de los textos de la carta a los Hebreos que escuchamos. Dios nos ha hablado de muchas formas, pero ahora Él mismo nos habla a través de su Hijo. Y es por lo cual, después de que se proclama el Evangelio, como también lo hacemos con las otras lecturas, decimos a la comunidad: esta es la palabra de Dios, no simplemente el mensaje, es Jesús. Y de verdad que a veces uno se sorprende cómo esas imágenes tan sencillas se convierten en palabras motivadoras, palabras que han ayudado a mucha gente a descubrir, a entender mejor la vida y lo que estaban viviendo. No me ha sido raro en mis años de sacerdote oír a alguna persona que comentó: por la palabra que escuché, por lo que se leyó en misa, me hizo entender muchas cosas. Y es donde entonces la experiencia que vivimos nos hace dar una respuesta. ¿Cómo un mensaje tan sencillo puede ser algo que cambie el pensamiento, la forma de entender la vida de muchas personas? Algo debe haber detrás de ese mensaje que sea para muchos una verdad que ha iluminado su vida. Hoy la imagen cambia. Ya no venimos a contemplar el misterio del Dios encarnado. Como bien se nos dijo, hoy venimos a valorar ya al adulto Jesús, al maestro y profeta, que a partir de ahora nos va a decir las verdades de su misterio, pero también con eso nos dirá cómo debe ser la vida del que cree en Él. Por eso, antes de la segunda lectura se nos dijo que por nuestro bautismo tenemos un gran compromiso: reflejar
la vida que hemos recibido como vida de Dios. Hoy entonces el panorama cambia. Venimos a escuchar y esa va a ser la actitud que a partir de hoy y en estos domingos del tiempo ordinario debemos tener. Escuchar a este Maestro para que su verdad ilumine nuestra vida y su verdad nos guíe, nos conduzca para que nuestra vida sea reflejo de su misterio. ¿Y cuál es la primera enseñanza que escuchamos en este día? Las lecturas ya nos dijeron el tema. Remarcar, proclamar el misterio de Dios en Jesús. Por eso, la primera lectura de Isaías nos dijo que esa promesa de Dios, de su misterio entre nosotros, vendría cuando el Mesías estuviera con nosotros. Y por eso, el Evangelio, su primer objetivo es remarcar esa verdad. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. La verdad de Dios, su misterio, hecho vida en este hombre Jesús. Como también se nos dijo, toda la simbología del bautismo que acabamos de escuchar del Señor no nos debe confundir. Él vive y celebra un bautismo con Juan todavía en el ambiente de la llamada experiencia del Antiguo Testamento. No es el bautismo cristiano, no hay que confundirnos. Este es un bautismo de purificación en orden a la preparación para recibir al Mesías. Si el Señor lo celebró, simplemente es para expresar que en su condición humana las promesas de Dios las vivía, pero también que esa promesa estaba ya ahí hecha vida en su persona. Y por eso el interés del autor es presentar a Jesús como el Hijo amado. También valoramos que tal vez este momento causó confusión entre los primeros cristianos, que tal vez algunos llegaron a creer que el bautismo que la Iglesia celebra es el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista. Y por eso el mismo evangelista recuerda que Juan dijo que el bautismo que él celebra de agua no se puede comparar con el bautismo que vendrá, que será dado en el Espíritu Santo y cuyo efecto es todavía más grande. Y dice aún el Bautista, a ese que les va a bautizar con el Espíritu Santo, no soy digno de desatarle las sandalias. No hay que confundirlo, porque hay gente que cree que el bautismo del Señor, así como lo celebró, hay que celebrarlo. Y así lo tenemos que hacer. Causaría un grave problema a nivel de la predicación, porque si nosotros afirmamos que Jesús es el Salvador y que el bautismo que de Él nace es el que nos da vida, entonces afirmar que el bautismo de Juan es el que la Iglesia celebra sería poner a Juan como el Salvador, y entonces todo lo que predicamos se viene abajo y toda la experiencia de la Iglesia se pierde, porque entonces habría que afirmar que el que da la novedad de la vida es Juan y no el Señor Jesús. Por eso no hay que confundirnos. El texto no es para remarcar el bautismo cristiano, es un signo que busca reafirmar la identidad del Señor. Pero surgen entonces preguntas. ¿Y a qué nos invita? Y que sí lo relaciona con el bautismo cristiano, la imagen de hoy.
Esa misma verdad del Señor, el texto hoy nos quiere presentar, es la misma que se da en cada bautizado. El mismo misterio de la vida del Jesús resucitado es la misma que lleva todo bautizado gracias a ese primer sacramento. Y es donde entonces hoy vendría con esa imagen el primer compromiso que nos puede servir ya de motivación para los siguientes días que vengamos a misa, porque vendremos a escuchar cómo debe vivir un hijo de Dios. Pero el primer paso es que realmente uno se sienta por el bautismo hecho hijo de Dios, que poseemos la misma vida de Cristo. A veces, sobre todo cuando bautizamos, hay dos signos que remarco mucho a la gente después de que se bautiza a un niño, a un joven o a un adulto. Es el de la vestidura blanca y el de la unción con un óleo en la cabeza del recién bautizado. ¿Por qué? Porque cuando se le pone la vestidura blanca, se le dice al recién bautizado que esta vestidura sea signo de tu nueva dignidad, la blancura de la vida de Dios. Por eso todavía se le dice, y que con los consejos de quienes te acompañan, la conserves sin mancha hasta la vida eterna. Y después se les unge y se expresa con una oración la grandeza de la vida recibida. Y por eso se le unge y se le dice, tú eres Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Es decir, ese que salió de la pila bautismal lleva la vida de Dios porque es Cristo. Pero es donde vendría una pregunta tan sencilla. Si les hiciera la pregunta a ustedes personalmente, ¿tú sientes que eres un Cristo aquí en la tierra? ¿Sientes que eres semejante a Cristo? La primera reacción, como la veo siempre, es no. Entonces, ¿qué pasó con el bautismo? Esa es la belleza y la grandeza del bautismo. Esa es la grandeza del misterio que celebramos cada vez que somos bautizados. Y por eso, en este primer día de enseñanzas, en la escucha ya del Maestro, esto es lo que entonces debemos considerar. Por eso se dice que muchos de nuestros fieles no están convencidos de la vida del bautismo que recibieron, porque no sienten que lleven esta vida, no se sienten Cristos. Por eso hoy, al iniciar esta experiencia, es la primera imagen a valorar. Creemos en Cristo, pero por nuestro bautismo participamos ya de su vida y de todo su misterio. ¿Y por qué no? Que esta semana, para reafirmar esta primera enseñanza, hagamos una pregunta sencilla. ¿Quién soy yo para Dios? Y puedas responderte tú mismo con esta última expresión del Evangelio. Tú eres mi Hijo amado, en quien pongo mis complacencias. Y que esta semana sea nuestra oración y nuestra experiencia entonces a reafirmar. Y repito, hazte la pregunta toda esta semana. ¿Quién soy yo para Dios? Y escucha esas mismas palabras en tu corazón. Tú eres mi Hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias. Pues vamos a vivir este momento también
renovando nuestras promesas del bautismo. Queridos hermanos, por el bautismo participamos del misterio de esta nueva vida que nos sumerge en la vida del Cristo resucitado. Por eso en este día renovemos la promesa de nuestro bautismo, renunciando a Satanás y aceptando el compromiso de vivir como hijos de Dios. Renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado. Creen en ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos. Nos podemos sentar para continuar con la Eucaristía.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu Hijo era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te encomendamos a Emilia Amado Vilés, a Santiago del Carmen Aguilar Espinosa, a la familia Méndez Rico. Concédeles mantener tu amistad y la comunión con tu iglesia. Recuerda a tus hijos, Gaspar Golip, Gladys Guadalupe Golip, Toñito Narváez, Erlinda Novelo, Alberto Guerrero, Alberto Manuel Guerrero Novelo, Ana María López, Arturo Silva, Francisco José Silva, Delester Alcántara, Mario Piña Herrada, Elena Silva, Juan Manuel Arroyo, Jorge Gabriel Rebolledo, Baltasar Pezuel, Félix Cetina, Gloria Canaval, Imelda de los Ángeles, Teresa Cervantes, Candelaria y Enrique Silva, Carlos Hugo Gutiérrez, Elide Estrella, Lucía y Jesús Canché, Román Mancés, Juan Enrique Palomino, Carlos Avilés, Román Enrique Martínez, José Tapia, Reina María Cetina, Armina Requena, Lucia España, José del Carmen Pino, María del Carmen Ramírez, Juan Manuel Espinosa, Pilar Lazo Cabrera, Jesús del Carmen Serrano, Argelia Medina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
En la alegría del Señor podemos ir en paz. Una bonita tarde de domingo.